Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que le pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada ISO 18788 del 2015. Con la temática titulada Sesión 1, Legítima Defensa y Uso de la Fuerza, cómo aplica en Colombia y ejemplos prácticos para ser entendidos. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es magíster en gestión de calidad en organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales, con experiencia de más de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, asesor internacional del Gobierno de Guatemala, conferencista internacional, docente universitario. Doctor Valencia, muy buenos días, nos alegra mucho contar con tu presencia nuevamente y bienvenido. Hola Pau y a todas las personas que nos acompañan en esta comunidad tan importante que es lo que tiene que ver con sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Este tema no es exclusivo para la gente, para los guardas de seguridad o personas involucradas en la vigilancia y seguridad privada. Es para cualquier persona que quiera aprender sobre estos conceptos. Hoy vamos a ver lo que es legítima defensa y el uso de la fuerza y cómo se aplica en Colombia y algunos ejemplos prácticos para que podamos entender este concepto que es internacional y se aplica en todo el globo terráqueo. Pero fuera de ese tema, vamos a ver otras sesiones muy importantes que quiero invitarlos para que por favor lo compartan, lo socialicen y tengamos cada día personas aprendiendo estos temas que son de una alta relevancia. Vamos a tener una sesión 2 que son sobre los comportamientos contrarios a la convivencia y las formas de proceder. Esto está establecido en la ley 1801, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o mal llamado Código de Policía. Pero digamos, en nuestro imaginario colectivo quedó de esa manera. Una sesión tercera es sobre derechos humanos para un excelente servicio, casos prácticos de cómo tienen que proceder esos hombres de vigilancia y seguridad privada. Vamos a hablar también del programa de riesgo público. Ese programa de riesgo público pues busca lógicamente lo que tiene que ver que es la estrategia de articulación frente a las diferentes amenazas y riesgos que se pueden presentar de estructuras criminales y cómo se debe abordar desde la empresa, ya sea pública o privada. La sesión 5 va a ser el programa de transparencia y ética empresarial. La sesión 6, la gestión del riesgo en el sistema de gestión de operaciones, cuáles son los riesgos tiene el hombre de vigilancia cuando presta ese servicio y cómo se pueden mitigar. La sesión 7, lista de chequeo para la implementación del sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. ¿Cuál es ese checklist para prestar un excelente servicio de vigilancia? Una sesión 8, sistemas de control y prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahí hablamos del SARLAF. Entonces, es una invitación para que nos acompañen con este tema que es cómo la extorsión afecta todo lo que es la cadena, el mundo comercial y empresarial. La sesión 9, sistemas integrados de gestión, articulación de la 18188 con sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Y la última sesión del año sería la prevención de riesgos laborales en el sector de vigilancia. Entonces, ya con esto, Pau, vámonos a invitarlos que nuestra segunda sesión, para los que nos están acompañando hoy, va a ser el 30 de abril. Y son los comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, ya, evaluémonos, Pau, por favor. Miremos a ver cómo estamos con nuestras preguntas, iniciando esta primera capacitación del día de hoy.
Claro que sí, mi doc. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en 2 momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, iniciamos con la primera pregunta. La autodefensa le permite al individuo usar la fuerza razonable en defensa de sí mismo o de otros. Esto es A falso, B verdadero. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A falso 14%, B verdadero 86%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. El uso de la fuerza letal se da en condiciones de necesidad extrema y como último recurso antes de A. Fracaso de los medios menores o que vayan a fracasar. B. ¿Qué medios menores no se pueden emplear razonablemente? C. Por amenaza letal inminente al ser razonable y necesario. D. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Fracaso de los medios menores o que vayan a fracasar, 1%. B. ¿Qué medios menores no se pueden emplear razonablemente? 6%. C. Por amenaza letal inminente al ser razonable y necesario, 45%. D. Todas las anteriores, 48%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los principios para el uso continuo de la fuerza son A. Legalidad, legitimidad, lógica, loable. B. Legalidad, oportunidad, necesidad, proporcionalidad. C. Legalidad, oportunidad, legitimidad, proporcionalidad. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Legalidad, legitimidad, lógica, loable, 13%. B. Legalidad, oportunidad, necesidad, proporcionalidad, 41%. C. Legalidad, oportunidad, legitimidad y proporcionalidad, 46%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Carlos Andrés Valencia. Gracias, Pau, muy amable por tu intervención. Y bueno, quiero comenzar con esta frase. No hay razón donde hay fuerza. Realmente, pues es que el uso de la fuerza como medio coercitivo está tan reglamentado a nivel del mundo. Realmente el que ostenta la fuerza se vuelve una persona que no escucha razones. Y esta palabra es de Pedro Calderón de la Barca. Entonces, donde no hay razón, donde hay fuerza. Y la fuerza siempre tiene unos criterios específicos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unos objetivos en nuestra tabla de contenido, unos términos, vamos a ver unos ejemplos y vamos a volver a evaluarnos. El objetivo general de esta capacitación del día de hoy es socializar y sensibilizar cerca de los posibles riesgos presentados en las operaciones de seguridad privada con el uso de la fuerza y la legítima defensa. Algunos objetivos específicos: socializar conceptos como legítima defensa y el uso de la fuerza en Colombia, reconocer las situaciones que anteceden y comprenden el uso de la fuerza y la defensa propia, dar a conocer herramientas de prevención para evitar el uso de la fuerza o la legítima defensa. Y quiero comenzar con este ejemplo. ¿Qué es la legítima defensa en Colombia? Es el derecho de actuar por motivos de proteger un bien jurídico tutelado, personal o de un tercero. Ejemplo, la vida, actuar para proteger mi vida o la de otra persona que se encuentra en un inminente peligro ante la agresión de otra persona. ¿Qué establece el Código Penal respecto a la legítima defensa? Y es el artículo 32, para que lo tengan en cuenta, de la ley 599. Dice que cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, tercero, contra una injusta agresión actual, es decir, cuando hablamos de injusta agresión actual,
No puede ser un tema que se esté imaginando una persona esquizofrénica, no puede ser una cuestión, no, tiene que ser una cuestión que sea en ese momento que esté pasando. Es decir, la defensa tiene que ser actual y proporcionada. Ese concepto de proporcionalidad lo vamos a ir desglosando en esta capacitación y tiene que darse en circunstancias de que la víctima se encuentre en un inminente peligro frente a su agresor. Quise comenzar con este concepto de legítima defensa y dentro de las variables de cualquier persona común y corriente, no dentro de los hombres de vigilancia y seguridad privada, sino para que lo entendamos en su comprensión total. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos más comunes en casos de legítima defensa? Para que la defensa sea legítima, tiene que estar en peligro inminente el derecho de una persona, por ejemplo, frente al hurto, robo o atraco que se usa violencia, el delincuente tiene un arma de fuego y está apuntando a la víctima. Entonces las víctimas, al verse que su vida se encuentra en un grave peligro, acude a la legítima defensa y a esa violencia y forcejea con el ladrón y la víctima queda, lógicamente, y queda con el arma. Y al quedar con el arma, la acciona contra ese delincuente, causándole muchas veces la muerte o una lesión que puede generar unas consecuencias en su condición física. En este caso se demuestra la legítima defensa, pues viene el jurídico tutelado, su derecho que se le está vulnerando era el patrimonio económico, sus bienes y pertenencias y la persona que debe defenderlo actuó de esa manera. Ahí está el concepto general de legítima defensa. Pero otro ejemplo sería una menor que fue atrapada por un abusador y la amenazó con un cuchillo y posteriormente la llevó a un lugar para luego violarla. Pero la menor en descuido agarró el cuchillo y la apuñaló al delincuente causándole la muerte. En este caso, la menor actuó en legítima defensa para defender su derecho a la integridad física, ya que estuvo en grave peligro. Dos ejemplos bien importantes para tener en cuenta. Un tercer ejemplo que tiene que ver es, por ejemplo, que no se considera legítima defensa. ¿Ok? Entonces, frente a esto, si bien es cierto, para que se configure la legítima defensa, las circunstancias tienen que ser proporcionales, actuarias y que se encuentre la víctima en inminente peligro. La legítima defensa no se configura si no tiene las anteriores características. Por ejemplo, si Pedro es atacado por dos ladrones y es despojado de sus pertenencias y los ladrones emprenden la huida y Pedro les dispara causándole la muerte, aquí para este caso ya no aplicaría la legítima defensa. Es decir, Pedro no podía haberle quitado la vida a esas dos personas por el hecho de que lo robaran, ni mucho menos hacerlo por venganza. Esto ha debido que el hurto ocurrió antes del disparo y no en el momento del disparo. Entonces, siendo la ley colombiana, podría imponerle pena de prisión y una multa por concepto de indemnización. Entonces, para que vamos teniendo algunas configuraciones. La legítima defensa no es para un tema de venganza y es en el momento actual. Ya cuando han robado y atracado, y ojo, no se puede poner en una misma balanza la vida frente a un robo, un atraco, y pues que es el momento que está aprendiendo cuando la persona se defiende, pero ya ha pasado unos segundos del robo y el atraco o perseguir a los ladrones y generarles ese impacto como a aplicar la fuerza letal frente a estos dos ladrones, pues lógicamente no se estaría dando ahí la legítima defensa. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta que es en el momento que está ocurriendo el hecho. Y aquí venimos con dos conceptos que es importante, ya entrando en rigor en lo que tiene que ver para las empresas de vigilancia y seguridad privada. El propósito de una organización que ejecuta o contrata operaciones de seguridad privada siempre es garantizar la vida. Esta norma, que es la 18788, reconoce la importancia fundamental de la autodefensa. Lastimosamente, este concepto de autodefensa se ha satanizado mucho en Colombia por las AUC en su momento, pero el concepto de autodefensa, autodefenderme, es un concepto internacional y que en esta norma, en esta ISO, se retoma como un concepto jurídico muy analizado internacionalmente, que permite al individuo usar la fuerza razonable en defensa de sí mismo o de otros. Entonces siempre el concepto es proteger la vida y que el uso de la fuerza debe ser razonable. ¿Ok? Requisitos generales de la legítima defensa en su artículo 32.
Entonces habla de estos conceptos que estamos viendo. Necesidad de la defensa, consonancia directa con la inevitabilidad de la agresión. Es que es inevitable la agresión. No debe haber otro medio idóneo para contrarrestar la agresión injusta. Entonces ahí vamos viendo de cómo la actividad de la resistencia que tenemos que tener y esa agresión que se está generando es inevitable. Entonces tenemos que usar la legítima defensa frente a esa agresión que es inevitable. Defensa de un derecho propio o ajeno. Bienes jurídicamente protegidos como integridad física, la integridad moral, el patrimonio económico y la libertad en todas sus formas. Y en ese caso sería, por ejemplo, el tema del secuestro. Agresión actual inminente, la que se materializa en el instante y un peligro inminente. Entonces, como les decía a ustedes hace un rato, ahí tenemos las situaciones de cuando se tiene un trauma, un trastorno, y la persona puede ser inclusive hasta un inimputable. Entonces, o una persona puede haber pasado por una situación de una situación en un momento dado que le generó un trastorno, un estrés postraumático. Entonces, siempre cuando, por ejemplo, un hombre de vigilancia, un policía, un soldado, ha tenido una situación de violencia, es importante que siempre pase por el psicólogo, el gran análisis. Inclusive, un ejemplo fácil frente a este tema. Las personas en algún momento se han chocado, han tenido un accidente, inmediatamente el otro día no quieren conducir, porque se genera ese estrés postraumático. Imagínense cuando es un caso de violencia, cuando en un momento dado el hombre policía, el hombre soldado, el hombre de vigilancia y seguridad privada, ha tenido que usar el uso de la fuerza y ha tenido que usar, lógicamente, fuerza letal. Y en el marco de fuerza letal afectó la vida, lógicamente, de una persona. Esa situación de trauma tiene que tener unas consideraciones especiales y no esa persona que pasó por esa situación inmediatamente tiene que volver a trabajar inmediatamente porque tiene que tener un tratamiento. Eso es un tema que aún hace se genera una necesidad grande y fuerte de que tanto la fuerza pública como las entidades de vigilancia sean conscientes de la salud mental de sus hombres cuando han pasado por una situación de esta índole. A la acción actual inminente. Y el otro punto, agresión injusta, aquella contraria al derecho. El agresor no le asiste facultad de ley. Su accionar puede ser llevado desarrollado por el agresor como imputable o inimputable, como el caso que les estaba hablando de ustedes. Una persona que puede ser esquizofrénica, es decir, es un inimputable y por eso este tema tiene que ser analizado a conciencia y el hombre de vigilancia tiene que estar muy calificado para este tipo de situación. Proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Reacción del agredido debe ser racional, dentro de los parámetros que corresponden a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presenta el ataque. La razonabilidad y el escalamiento las vamos a ver en unos momentos sobre cómo actuar frente a esa agresión y cómo tenemos que estar haciendo el ejercicio de verbalización. El ejercicio de usar elementos que no sean letales, elementos lógicamente de letalidad reducida, y cómo usar inclusive la fuerza física para neutralizar a una persona que es agresiva. Otros aspectos importantes en la legítima defensa que habla ese artículo 32 del Código Penal. Entonces habla de la legítima defensa pura y simple, se actúa en defensa de un derecho propio para defender mi vida, la legítima defensa en defensa de un tercero, defensa putativa, y habla de la igual que la objetiva, pero su extensión es la defensa de un tercero. ¿Ok? La legítima defensa o preventiva o vindicular habla ya sobre lo que tiene que ver con los elementos mecánicos, electrónicos, digitales o el uso de animales para cuidar instalaciones. En ese aspecto, y eso ha sido muy reglamentado a nivel internacional, de los medios que no se permiten, por ejemplo, las granadas, lo que tiene que ver con explosivos, lo que tiene que ver con las Claymore, que utilizaban hace mucho tiempo para la protección de instalaciones. Hoy en día todo ese tipo de equipos, todo ese tipo de elementos están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Y esa la legítima defensa privilegiada. Ese tema del privilegio, la legítima defensa, habla de rechazar al extraño que usando maniobra o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en la habitación o dependencias
o en un momento un vehículo ocupado. Entonces, esa legítima defensa es la que utilizamos en el marco del uso de la fuerza para, lógicamente, ese agresor que está ingresando a las instalaciones o está en las instalaciones, nos defendemos y usamos el uso de la fuerza para poderlo expulsar o para evitar una agresión inminente frente a mi vida o frente a mis condiciones, lógicamente, que se están siendo vulneradas por ese agresor que ingresa a nuestra casa, a nuestro recinto, a nuestro apartamento o en un momento a nuestro vehículo. Entonces, aspectos importantes que hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con la legítima defensa, artículo 32. Hay un artículo muy importante que es la posición de garante, que la habla el Código Penal. ¿Qué es la posición de garante? Son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Es decir, ese ejemplo clásico de los padres con sus hijos, del hombre con su esposa. Otra variable, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, el conjunto residencial con el hombre de vigilancia. Cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Entonces, actividades inclusive laborales, y pues que hoy en día seguridad y salud en el trabajo coge un nivel de importancia mucho más alto que hoy en día es un sistema avalado y que no es simplemente un programa. Porque esas actividades riesgosas en el marco de lo laboral, por eso hablamos de lo que es el decreto 1032, la resolución 312, y cómo en esa situación la alta dirección o el responsable de seguridad salud en el trabajo está en esa posición de garante y en un momento dado tiene que detener la actividad laboral para evitar que se materialice un riesgo. Cuando se haya creado procedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Entonces, algunas posiciones de garante, como les decía a ustedes, los padres con sus hijos, o el tema del contrato, el contrato que puede colocar a una persona en la posición de garante. Por ejemplo, un guardia de seguridad contratado para proteger una propiedad tiene la obligación de prevenir delitos en esa propiedad. Y aquí hay un ejemplo muy importante e interesante frente al tema, es la posición de garante del hombre de vigilancia comienza en un momento dado, es cuando está en las instalaciones de puertas hacia adentro. Y podemos ver que se han generado situaciones muy complejas en muchos momentos que ocurren robos y atracos de puertas hacia afuera. Ahí no hay posición de garante por el hombre de vigilancia. Y muchas veces las personas llegan a exigirle al hombre de vigilancia, venga, yo estaba a unos cuantos metros de la puerta y usted no me defendió. Hay que tener en cuenta que la situación y en el marco de ese contrato y la responsabilidad legal es de puertas hacia adentro. Entonces, la posición de garante es de puertas hacia adentro sobre el hombre de vigilancia y seguridad privada. Creación de un riesgo. Si una persona crea una situación de riesgo, puede tener la obligación de evitar que se produzca un delito. Por ejemplo, si alguien deja abierta la puerta del edificio, permitiendo así la entrada de ladrones, podría estar en posición de garante. El ejemplo que hemos dado en un momento dado con la empresa de vigilancia y seguridad privada. El uso continuo de la fuerza. Y aquí vamos a mirar el artículo 233 de la Constitución Política de Colombia. Cuando se establece que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza ejercida a través de la fuerza pública, que es Ejército Nacional, Armada, Fuerza Aérea, Fuerzas Militares y Policía Nacional. Pero el uso continuo de la fuerza, digamos que se faculta y es extendida de forma limitada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y ese es el decreto 356 del año 94, que es el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. En ese artículo no existe una mención explícita del uso de la fuerza. No obstante, en el artículo 5, que lo tengamos en cuenta, señala que los servicios de vigilancia y seguridad privada pueden hacer uso de armas de fuego, así como los recursos humanos, animales, tecnológicos y materiales que autorice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el decreto 2187 del 2001, por medio del cual se reglamentó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, la finalidad de la actividad que se encomendó, trátese de armas de fuego, medios tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, armas no letales y cualquier otro elemento
debidamente autorizado para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Es decir, el uso de la fuerza lo tienen, lógicamente, la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional. Pero a través de ese decreto 356 y el decreto 2187 se establece que el hombre de vigilancia y seguridad privada tiene también esa capacidad de hacer el uso de la fuerza y el uso de armas de fuego. Entendamos un aspecto frente al tema de posición de garante. Como tienen la capacidad del uso de la fuerza, y en un momento dado por el uso de la fuerza se puede afectar la vida o la integridad de un ser humano, ahí aplican dos artículos bien importantes. Artículo número 1, que es Colombia es un Estado del Derecho y habla sobre la solidaridad. Y el artículo 95 en su numeral número 2 habla sobre situaciones de emergencia. Y en situaciones de emergencia y en el uso de la fuerza, como de poder afectar a la persona en su integridad física, el hombre de vigilancia está en la obligatoriedad de saber primeros auxilios. Se me pasaba también que el artículo 11, que es el derecho a la vida, y el artículo 131 del Código Penal, que habla sobre la omisión de socorro. Esos cuatro artículos fundamentales obligan al hombre de vigilancia y seguridad privada que cada vez que se afecte la integridad por el uso de la fuerza, tiene que aplicar primeros auxilios. Entonces, un hombre de vigilancia, fuera de saber muy bien los aspectos de la legítima defensa y el uso de la fuerza, tiene que saber muy bien lo que tiene que ver con el uso de los primeros auxilios. Y esos primeros auxilios que hablan, saber muy bien reanimación cardiopulmonar, saber muy bien sobre tiene que hacer con el manejo de hemorragias y heridas, tener en todos los sitios de trabajo, más que en el marco del sistema de seguridad del trabajo, tener buenos botiquines y tener que tener, lógicamente, la capacitación, entrenamiento y formación para poder, en la afectación de la integridad de esa persona, aplicar esos primeros auxilios. Entonces, hoy no se concibe que un hombre de vigilancia y seguridad privada no sepa aplicar primeros auxilios. Entonces, eso quiero hacer como ese énfasis en el marco del uso de la fuerza. Lo mismo aplica para el ejército y las fuerzas militares y Policía Nacional. Todo hombre que haga uso de la fuerza tiene que tener un conocimiento, una capacitación sobre primeros auxilios. ¿Ok? Otros aspectos de las generalidades del uso de la fuerza y lo que habla esta 18188, que la organización debe establecer y documentar los procedimientos de uso de la fuerza por personas que trabajan a su nombre. Entonces, ¿qué debe hacer las empresas de vigilancia y seguridad? Tener las reglas del uso de la fuerza. En Colombia conocemos como procedimientos operativos normalizados. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Que ya las vamos a ver, que son un poco más complejas. ¿Y cuáles son cuando tienen que aplicar ese uso de la fuerza de forma escalonada? Algunas normatividades que especifican sobre el uso de la fuerza es, lógicamente, los principios básicos de Naciones Unidas y lo que tiene que ser el documento de Montrose. El documento de Montrose lo hemos venido hablando en el transcurso de estas 10 capacitaciones que dimos en el 2024 y las seguiremos hablando en todo lo que tiene que ver en el 2025. La organización debe establecer el uso de procedimientos de fuerza de su personal en operaciones de seguridad en autodefensa y operaciones de seguridad en defensa de las personas de las organizaciones bajo su protección. ¿Qué deben tener esos procedimientos para el uso de la fuerza? De acuerdo a la 18788. Deben poder aplicarse en situaciones complejas y circunstancias ambiguas. Vamos a ver cuáles son las situaciones complejas y cuáles pueden ser las circunstancias ambiguas para que las podamos desglosar y entender. Capacitación eficaz para cumplir principios de legalidad y estabilidad. La organización debe cumplir con estrictamente el uso de la fuerza, que sea proporcional, que sea razonable, que sea legal. Debe estar claros y comprensibles para el personal autorizado para el uso de armas y quienes las supervisan. Entonces, acá comenzamos ya a mirar cuáles son las situaciones complejas de seguridad. Una situación compleja de seguridad tiene que ver con escenarios donde se involucran múltiples factores interrelacionados o entrelazados, lo que dificulta su comprensión y manejo. Estas situaciones pueden ser desafiantes y requieren un enfoque cuidadoso y coordinado para abordarlas de manera efectiva. Por ejemplo, una situación compleja que tiene que ver, y lo hemos hablado en estas capacitaciones, tiene que ser con el tema de
el cuidado y la protección de infraestructuras vitales para la sociedad, como son las hidroeléctricas, centrales eléctricas, aeropuertos, puertos. Entonces, frente a estas instalaciones que son críticas, tenemos que tener muy bien reglamentado el uso de la fuerza y en el marco del uso de la fuerza, lo que es todo el uso de armas de letalidad, armas letales y de letalidad reducidas. ¿Cuándo se aplica y cuándo no se aplica? Imaginen ustedes por un momento dado que se permita, no se use la fuerza, ingresen y contaminen todo lo que tiene, o que huelen lógicamente el oleoducto, como ya ha pasado acá en Colombia en muchos momentos, o que contaminen reservorios de agua y que eso alimente lógicamente una ciudad y un pueblo. Entonces, ¿cuál es el uso de la fuerza? Y el uso de la fuerza letal frente a la protección de las instalaciones críticas. Y a eso es lo que se refiere esta norma, esta 18788. ¿Cuándo se usa la fuerza letal y cuándo se va escalando? Circunstancias ambiguas de seguridad. Y hablamos de situaciones o escenarios en que existe incertidumbre o falta de claridad sobre las amenazas o riesgos en la seguridad. Entonces, hablamos de entorno hostil o desconocido. Entonces, frente al entorno hostil y desconocido es prestar el servicio de vigilancia de seguridad privada sin un contexto analizado, tanto el contexto externo e interno, qué capacidades tenemos nosotros como empresa de vigilancia para prestar en ese entorno hostil el servicio. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la gente capacitada? ¿Conocemos las condiciones culturales y sociales? Entonces, esos son aspectos que tenemos que analizar frente a esas condiciones hostiles. ¿Ok? Aquí también miramos que esta norma, la ISO 18788, generalmente en su numeral 8.3, desarrolla las siguientes consideraciones. Autorización de armas para el personal, ya sea armas de fuego, o uso de armas y el porte de armas como tal. Entonces, el uso del arma y el porte de armas tienen características diferentes. El uso continuo de la fuerza, el uso de armas menos letales, el uso de fuerza letal, el uso de fuerza como apoyo a las fuerzas del orden, el uso de la capacitación en la fuerza. La organización debe establecer y documentar procedimientos específicos para el campo de aplicación de sus operaciones y condiciones de trabajo que se ejecutan en cada lugar. Es decir, la empresa de vigilancia y seguridad privada, dependiendo del contexto, la situación y los lugares donde está prestando, tiene que establecer qué capacidades debe aplicar. Y ese es un punto que es bastante importante. El uso de procedimientos de fuerza de la organización debe ser consistente con los requisitos legales y contractuales aplicables. El ejemplo que les ponía a ustedes. La posición de garante del hombre de vigilancia es de puertas hacia adentro en el conjunto residencial, en la fábrica, en la empresa. Hacia la parte externa no se aplicaría. Entonces, pues no podemos juzgar a un hombre de vigilancia que no salió en el momento que me están atracando a puertas o entrando al conjunto residencial. Ya si el hombre actúa, es un valor agregado, es una persona proactiva y es en el marco del socorro y la necesidad de atender a una persona, pero no está obligado legalmente. Entonces, miremos algunos aspectos ya frente al tema de fuerza legal y algunas variables. Por ejemplo, fuerza letal, armamento letal, únicamente en condiciones de necesidad extrema y como último recurso. Y hay que tener en cuenta que frente al uso de las armas que pueden generar, lógicamente, la letalidad, se tiene que tener previsto seguir secuencialmente algunos factores. Y algunos factores como cuáles: el fracaso de medios menores, la verbalización, la presencia, todos estos aspectos son fundamentales. Medios menores vayan a fracasar, es decir, que ya lo he intentado, ya ha dado órdenes, ya la persona, y si la persona se tiende a portar de forma amenazante. Medios menores no se pueden emplear de forma razonable. Entonces, miren todo lo que hay que llegar a hacer, y ahorita vamos a ver la pirámide del uso de la fuerza para llegar a la fuerza letal. Solo para defender en defensa propia o en defensa de otros contra la amenaza letal inminente o al ser razonable y necesaria para prevenir la ejecución de delitos graves, de amenaza a la vida o daño corporal grave. Entonces, la fuerza letal es la última instancia. Fuerzas menores, fuerzas menos letales. Ahí están las taser,
en un momento dado pues, podemos tener lo que es las armas traumáticas. Entonces, algunas armas menos letales, pero tienen una reglamentación especial. Hoy en día las armas traumáticas son vistas como armas de fuego normales y tienen que tener sus permisos, tienen que tener lógicamente sus licencias y tienen que estar registrados ante las diferentes brigadas. Entonces, las armas de ese tipo de armas tienen características especiales y tienen que estar reglamentadas y están reglamentadas también por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pero lógicamente, pues se llaman armas de letalidad reducida y muchas veces son muy aplicables frente a amenazas que no imponen un peligro inminente de muerte o daño corporal grave. El riesgo de efectos letales involuntarios, ojo con este concepto, riesgo de efectos letales involuntarios se incrementa con la complejidad y la eficacia del dispositivo taser. Es decir, usted en algún momento tiene la capacitación, el entrenamiento y la formación para usar una taser. Y la persona que está agresiva y que está generando una resistencia lógicamente de tipo activa, este tipo de situaciones, si usted activa la taser, y lastimosamente esta persona tenía un marcapaso y falleció. Eso usted lo desconocía, eso usted no lo entendía y no lo capacitaba. Siempre que usemos el uso de la fuerza, vamos a estar sometidos a una investigación penal, a una investigación disciplinaria. Entonces, tenemos que tener muy claro que usamos, en este caso, elementos menos letales y pues la persona falleció. Pero usted usó todo el entrenamiento, usó el procedimiento operativo normalizado de su empresa y usted cumplió en el marco de lo que está establecido. Y ahí por eso es que el artículo 32 del Código Penal, que habla de la ausencia de responsabilidad penal, lo va a eximir frente a esa situación de afectación a la vida o afectación a la integridad de esa persona. ¿Ok? Entonces, por eso, capacitación y tener la suficiencia del usuario para adquirir esos conocimientos. La autorización de uso de fuerza en defensa de la propiedad. Ojo, lo que tiene que ver con armas letales no está autorizado para retener a una persona que esté ingresando a instalaciones de fábricas, de empresas o de conjuntos residenciales o de propiedad horizontal. Entonces tenemos que usar la pirámide del uso de la fuerza. Entonces, los individuos que protegen la propiedad perciben amenazas inminentes de muerte o lesión por bloquear el acceso, prevención del hurto, destrucción de la propiedad. Entonces, ahí cuando la persona ya se ve afectada en su propia integridad, ahí sí se daría la defensa propia. Pero no para evitar que la persona, no podemos usar la letalidad, las armas letales, para impedir una situación de esta. Siempre la proporcionalidad. La fuerza letal o protección de infraestructura crítica, servicios públicos en instalaciones esenciales. Es muy importante establecer los procedimientos operativos normalizados frente a este tipo de infraestructuras y la razonabilidad, pero en unas condiciones especiales. Porque acá lo que está haciendo la empresa de vigilancia y seguridad privada es permitiendo y cuidando unas instalaciones que proveen seguridad de forma masiva a una cantidad de empresas. Uso de fuerza continuo. Personal de seguridad debe intentar resolver situaciones con niveles mínimos de fuerza y reducirlas de ser posible. Entonces, el uso de fuerza continuo, comenzamos de el uso de la fuerza en su mínima expresión y va creciendo dependiendo la resistencia o el nivel de agresión de la persona que le está generando. No es necesario el retraso de uso de la fuerza ni el incremento secuencial a lo largo de un continuo operacional, pues en algunas ocasiones el aumento secuencial o de forma escalada de fuerza puede aumentar el riesgo para todas partes. Es decir, vemos una persona que es agresiva, que tiene antecedentes, que tiene situaciones violentas. Entonces, frente a esto, tenemos que actuar con siempre mi seguridad de por medio y de mis protegidos. Entonces, el uso de la fuerza continua, hay que buscar que ese hombre de vigilancia sea un perfilador de esas características que en algún momento pueden atacar o agredir tanto a mi protegido, a las instalaciones o a mi persona para usar el uso de la fuerza. ¿Ok? Otros aspectos importantes frente a esta norma, y es que la 18788 sale a nivel internacional en el año 2015 y es publicada ya en nuestro idioma, que es el castellano, en español, el 12 de septiembre del 2018 por el ICONTEC. Y ahí habla sobre los principios de legalidad, oportunidad, necesidad y proporcionalidad. Es una herramienta que es muy importante y es conocida a nivel internacional
para que lo tengamos en cuenta, y es la única ISO que habla sobre la vigilancia y seguridad privada. Ya aterrizando un poco más sobre el uso de la fuerza y cómo se tiene que aplicar, hablamos del concepto de legalidad, el concepto de oportunidad, el concepto de necesidad y proporcionalidad. Y cuando hablamos de legalidad, hablamos de esas normas y en el concepto de lo que nos habla, lógicamente, esta 18788, habla de las normas locales, nacionales e internacionales que deben ser aplicadas por las empresas de vigilancia y seguridad privada. Ejemplo, si una ley prohíbe específicamente que el uso de cierto tipo de armas, un agente de seguridad que siga el principio de legalidad no utilizará esas armas. Y voy a darles un ejemplo del marco de legalidad frente al tema de uso de las armas. Hace muchos años, en Colombia, a nivel internacional, la ONU prohibió lo que fue el uso del cartucho 762. Un cartucho, una ojiva que se usan en fusiles, y esos fusiles, por ejemplo, el AK-47, ese tipo de munición fue prohibida en el marco de los derechos humanos. Entonces, permiten otro tipo de cartuchos, como la 5.56, para el uso de fusiles. Entonces, una cosa es el nivel de letalidad de la 762 y otra cosa es el de la 5.56. Los calibres de estos dos municiones, el de la 762 es totalmente letal. La 56 da un poco más de oportunidad a la sobrevivencia de la persona. Entonces, 762 prohibido y 196 lógicamente se puede utilizar, pero muchos estados no lo aplican. Y por ejemplo, los grupos irregulares, grupos armados ilegales en Colombia generalmente utilizan ese tipo de munición y la fuerza pública tiene que usar 5.56. Entonces, la legalidad en estos conceptos es el marco de cumplir con los requerimientos tanto internacionales y nacionales. El concepto de oportunidad. Fuerza solo debe usarse en el momento adecuado, es decir, cuando todas las demás opciones se han agotado o no son apropiadas dadas las circunstancias. Un ejemplo, un agente de seguridad que se enfrenta a una amenaza que es inminente y es grave para la vida puede usar la fuerza después de intentar sin éxito desescalar la situación a través de métodos no violentos, es decir, la verbalización, el uso de la fuerza que tiene la persona y elementos de letalidad reducida. La necesidad. La fuerza solo debe usarse cuando sea necesario para alcanzar el objetivo legítimo. Además, la cantidad de fuerza usada debe ser la mínima necesaria para lograr ese objetivo. Es decir, la razonabilidad del uso de la fuerza. Y ya logramos neutralizar o ya logramos reducir y controlar a esa persona violenta. ¿Para qué seguimos usando la fuerza? Inmediatamente tenemos que aplicar los primeros auxilios y dar ese primer tratamiento y transportarlo, primero que todo, a un hospital para que sea tratado. Y aplicar, lógicamente, ya la judicialización ante autoridad, entre la fiscalía, para poder, lógicamente, proceder. Pero ningún fiscal lo va a tratar si la persona está afectada y está en riesgo de su vida. Entonces, primero tenemos que prestar los primeros auxilios y el tratamiento en hospital o centro de urgencias. Si un agente de seguridad está lidiando con una persona que está causando disturbios, pero no es físicamente violenta, la necesidad podría requerir que el agente use técnicas de restricción física en lugar de fuerza letal. La proporcionalidad. El nivel de fuerza utilizado debe ser proporcional a la amenaza o resistencia que se enfrenta. No se debe usar más fuerza de la necesaria para controlar o manejar la situación. Si un individuo está resistiendo pasivamente, por ejemplo, negándose a moverse, pero sin mostrar violencia, un agente de seguridad que sigue el principio de proporcionalidad no utilizará nunca fuerza letal, ni inclusive no puede usar ni siquiera elementos como una taser ni nada por el estilo. En cambio, puede utilizar técnicas de control manual o verbal para resolver la situación. Siempre tratar de negociar o ahí sí, llame a la fuerza pública y en casi todos los casos tienen que llamar a la fuerza pública, Policía Nacional, para que atiendan este tipo de situaciones. Un concepto general, y ya que vamos a mirar acá lo que aplica para la fuerza pública, para que lo tengan en cuenta y este es un tip más de conocimiento general. La resolución 02903 del 23 de junio de 2017, la Policía Nacional de Colombia reglamenta el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones y elementos y dispositivos menos letales
para la Policía Nacional. Y en esta norma habla de estos 4 principios: necesidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Ok? Un principio. Este es uno de los aspectos fundamentales, el uso de un continuo de fuerza. Entonces, siempre la presencia física del hombre de vigilancia o de la policía, esa comunicación y disuasión, la capacidad de dar órdenes claras. Alto ahí, párese un momentico, muéstreme las manos. Entonces, esa es una situación que tiene que tener el hombre de vigilancia y el de la fuerza pública. Armas naturales, la fuerza física, la capacidad de contener a esa persona en riesgo. Y hoy en día también se utiliza, lógicamente, la tonfa, el bastón de mando, para controlar, pero ahí se pueden generar lesiones también con ese tipo de elementos. Armas y municiones y elementos menos letales y las armas de fuego. Entonces, esta es la pirámide del uso de la fuerza que tiene que usar un hombre de vigilancia y un hombre de la fuerza pública. El ejército tiene unas condiciones diferentes. El ejército, en el marco de lo que es ya es la normatividad y frente al tema del concepto de enemigo que ellos utilizan, pues sí, usan muchas veces fuerza letal y no utilizan todo este triángulo de que lo que es el uso continuo de la fuerza. Entonces, fuerza menos letal. Se refiere al uso de tácticas, técnicas y equipos diseñados para neutralizar, restringir o controlar una persona con un menor riesgo de causar muerte o lesiones graves, en comparación con las armas de fuego u otras formas de fuerza letal. Ejemplos en el uso de la fuerza menos letal puede incluir la comunicación verbal que ya hemos hablado, las técnicas de control físico, es mi fuerza física contra el agresor, dispositivos de control, ahí están las esposas, las cuerdas y otros medios para restringir físicamente a una persona, las armas menos letales, los dispositivos, ahí está la taser, los proyectiles de impacto como bolas de goma, que era muy usado por antiguamente el SMAT y hoy en día el UNMOD, que es la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, que su énfasis en derechos humanos, que están diseñados para incapacitar temporalmente a una persona sin causar lesiones graves o permanentes. Entonces, fuerza menos letal, un ejemplo, un guardia de seguridad privada está tratando con una persona que está alterada y se niega a abandonar una propiedad privada. El guardia intenta primero utilizar técnicas de escalada verbal. El hombre de vigilancia y la policía nunca deben ser agresivos con su fuera con una persona. Tienen que tratar siempre de mitigar y controlar la situación. Y especialmente con la ciudadanía, que puede ser un momento un borrachito, que puede ser una persona con estupefacientes, una persona que puede tener una situación inclusive un inimputable, que puede tener un trastorno mental. Entonces siempre tienen que prever en el marco de la seguridad ciudadana el desescalamiento y la verbalización para calmar a una persona. Si esto no tiene éxito, el guardia puede recurrir a técnicas de control físico para guiar a la persona fuera de la propiedad. Si la persona se resiste físicamente, la gente puede utilizar un dispositivo de control, como el aerosol de pimienta, para incapacitar temporalmente a la persona y poder retirarla de la propiedad. ¿Ok? Ya lo que es la fuerza letal, el uso de la fuerza letal puede interpretarse como la aplicación de técnicas, tácticas y tecnologías en el potencial de causar muerte o lesiones graves. Entonces ahí viene el principio de la proporcionalidad. Y el fiscal siempre va a preguntar, dígame, ¿usted qué hizo en el uso de la fuerza para llegar a usted usar fuerza letal? Dígame usted primero qué hizo, qué utilizó. Esa siempre va a ser la pregunta clave y es lo que tiene que tener la persona que tiene esa capacidad de usar fuerza letal, que tiene armas de fuego. ¿Qué apliqué yo antes? ¿Qué tuve que utilizar? Usé la verbalización, 1. 2, usé lógicamente, traté de que la persona no se pusiera agresiva, violenta. 3, usé armas de letalidad reducida. Traté de aprender a la persona a controlarla. Y 4, ya si no hubo necesidad y mi vida o la de otro se vio en peligro, inmediatamente uso la fuerza letal. Y esa fuerza letal también hay que mirarla. Una persona con un cuchillo, para eso está la tonfa, para eso está lógicamente las herramientas para controlar una situación en el tipo de artes marciales. Y si tengo que usar mi arma, no disparar a lugares, lógicamente, como el tórax. Puedo disparar una pierna,
Entonces, son aspectos que tenemos que ir mirando de cómo vamos escalando de lo menos que afecta hasta la última aspecto donde puede afectarse la vida. Otro ejemplo, si un agente de seguridad privada se enfrenta a una situación en la que una persona armada está disparando a una multitud y todas las demás opciones para neutralizar la amenaza han sido agotadas o no son viables, por ejemplo, la desescalada verbal, la retirada del lugar y el uso de la fuerza menos letal, el agente puede estar justificando el usar la fuerza letal para detener al tirador y prevenir más daños. ¿Ok? Situaciones que la agente de seguridad privada utiliza la fuerza en coordinación con el apoyo de las fuerzas del orden público como la policía o el ejército. Es decir, se metieron a las instalaciones de la fábrica, de la empresa, del conjunto residencial. El hombre de vigilancia inmediatamente llega a la policía o el ejército en un momento dado, le servimos de respaldo y de apoyo y seguimos las instrucciones de esa, porque ya la posición de garante cambió. Ya no es el hombre de vigilancia, es la fuerza pública. ¿Ok? Entonces, temas que siempre tenemos que tener en cuenta en el uso de la capacitación y en la fuerza, la capacitación de prestar atención a todas las áreas. Tenemos que tener procedimientos operativos normalizados, los RUF, dependiendo el contexto económico, la situación del servicio, debe ser aterrizado. Ese uso de la fuerza debe tener unas técnicas y unos indicadores de seguimiento. Y esa capacitación siempre tiene que incluir esos puntos más críticos y más complejos que tenemos, ¿ok? Ya con eso estamos acabando nuestra capacitación el día de hoy. Invitarlos para nuestra próxima sesión, que va a ser los comportamientos contrarios a la convivencia y las formas de proceder, cuáles son los ejemplos. Estamos permanentemente brindando capacitaciones desde acá, desde su aseguradora, desde su ARL Positiva Compañía de Seguros, para que nos sigan acompañando. Y el 30 de abril los espero ver en nuestra segunda sesión de esta comunidad que habla sobre el sistema de prevención de vigilancia y seguridad privada. ¿Ok? Y esa es parte de la bibliografía que tenemos para que ustedes puedan consultar. Igualmente, en Posipedia, en Educa Positiva, encontrará toda esta presentación y todos los temas que venimos hablando en todas las 52 comunidades que tenemos en Educa Positiva. No sé si tenemos preguntas, Paola. En el momento, sí señor, la acabo de realizar. Didier Polo dice, si voy en un mototaxi, el mototaxista se desvía y me lleva a un sitio solitario e intenta agredirme, ya sea para atracarme o violarme. Si yo llevo conmigo una navaja y uso en el momento para defenderme y hiero al motociclista, ¿es defensa propia? Sí, total, es legítima defensa. El dilema es que hay que demostrar la legítima defensa. Y eso es lo que de pronto a ratos fallamos en Colombia. Y es lo que tenemos que denunciar e informar. Pero si usted demuestra que la persona con la que iba conduciendo era una persona que ya conocía, que tenía un arraigo, que tenía unas circunstancias de pronto que se pudieron haber materializado en un tema de venganza, no habría legítima defensa. Pero siempre, cuando usted su vida está en riesgo y usted encuentra la forma de defenderse, todas las personas podemos usar una navaja multiusos y usted con eso se pudo defender. Inclusive las capacitaciones en la otra comunidad que es de riesgo público que da la doctora Paola, habla sobre todo este tipo de circunstancias y situaciones. La legítima defensa tengan siempre es la proporcionalidad, la razonabilidad y algo que es inevitable. En el caso de la persona de Don Didier, es inevitable porque la persona lo está agrediendo por robarlo, por atacarlo, por lo que sea. Y usted se defiende, es legítimo. Inmediatamente denuncia la información. Lléguese, yo sé que muchas veces no tenemos la confianza suficiente en algunas entidades del Estado, pero ¿qué es importante? Porque la otra persona, el delincuente que salió herido, sí lo va a denunciar por una agresión, va a cambiar las circunstancias, pero si usted de una vez baja, lo hirió, informó a la policía, esta persona me trató de atracar y me robar, me defendí, eso queda grabado en el 123. Y eso le sirve a usted como su defensa, porque usted no dio tiempo para que se generara vacíos jurídicos. Usted inmediatamente informó, una persona que reaccionó y utilizó la legítima defensa. Entonces, siempre informemos de primera mano, que eso los investigadores, ya sean de la Vigino o de la Fiscalía, van a tomarlo como la presunción en la ausencia de responsabilidad frente a esa lesión que generó a ese atracador o ese ladrón. Don Díaz, espero haber contestado su pregunta. Entonces, la legítima defensa aplica para todos.
Listo, perfecto, Doc. Pues en el momento no tengo más. Ah, bueno, nos están resultando las preguntas así. La realiza Javier Alexandre. En el caso de la muerte del subintendente de la policía en la costa por parte del señor de la vigilancia de la empresa transportadora en el helicóptero, en ese caso, ¿cómo se cataloga? Pues tendrá que mirar un poco más el contexto del caso porque realmente no lo recuerdo. Todos los días tenemos situaciones y puede haber en un momento dado un tema de, digamos que es mencionado como fuego amigo. Es decir, cuando ocurren casos entre la policía o el ejército o la empresa de vigilancia de seguridad privada. Siempre hay que entrar a analizar y mirar la carga de la prueba frente a quién y la actitud y cómo fue el entrenamiento y la formación y la capacitación y las circunstancias que se pudieron haber dado frente a este tema. Entonces, dependiendo de la situación, de cómo se pudo haber dado la materialización y la lesión o el deceso de la persona, la fiscalía tiene que entrar a investigar. Entonces, tenemos la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Entonces, en el caso de la policía, cuando se usan los criterios legales, también esa justicia penal militar aplica para la Policía Nacional cuando se cumplen los requisitos del uso de la fuerza, la legítima defensa. Recordemos dos aspectos importantes. La policía son civiles, uniformados recibiendo de una autoridad, pero no dejan de ser civiles. A diferencia del ejército, ellos tienen unas condiciones diferenciales. En Colombia, nosotros por nuestro conflicto armado de más de 60 años, la policía ha adquirido algunos aspectos en el marco del derecho internacional humanitario y ha tenido grupos especiales frente a esto. Pero generalmente la policía aplica todo lo que es en el marco de la seguridad ciudadana y para blindar y pues que ellos en el marco de su actividad policial tienen que aplicar el uso de la fuerza razonable que sea en el marco de la necesidad, en el marco de la proporcionalidad y el hombre de vigilancia también. Y pues que nunca podemos escatimar en la salud mental de nuestros hombres de vigilancia y la salud mental de los policías. Podemos hablar un poquitico de los traumas, del estrés postraumático. Cada vez cuando se lesiona, cuando se afecta la vida de una persona, un policía, un hombre de vigilancia, debe pasar por un psicólogo. Debe mirar cómo quedaron sus traumas. Si nos afecta cuando cuando estamos conduciendo y nos chocan, al otro día no queremos conducir. Imagínense cuando por un momento dado lesionamos a una persona. Deberíamos todos, y lastimosamente ya estamos cambiando ese concepto del tema de salud mental, porque la salud mental hoy es como la salud física. Un día nos da gripa, al otro día tenemos una virosis. La salud mental es lo mismo. Ya hay cosas que nos trauman, hay cosas que nos afectan. Y para usted los psicólogos y que hagan ese acompañamiento. Y más cuando afectamos la vida de otras personas. Entonces es importante siempre tener ese acompañamiento y ese equilibrio de profesionales que nos sirvan siempre para estar estables emocionalmente. ¿Qué otra pregunta, Pau? Bueno, Doc, sí, tenemos otra. Dice, en el caso del vigilante que dio muerte a un indigente, ¿hubo abuso de fuerza o fuerza excesiva? Habría que mirar las características de cómo fue la muerte del indigente. Posiblemente, como me están haciendo la pregunta, yo pensaría que sí. Habría que aplicar qué estaba generando el indigente para que hubiera ese uso de la fuerza letal o qué circunstancias fueron para mirar si hubo realmente una legítima defensa o no la hubo. Yo en ese momento, como está la pregunta hecha, diría que lastimosamente hubo exceso de la fuerza y se utilizó la legítima defensa de forma excesiva. Listo, perfecto. No tenemos más preguntas en el momento, entonces procedemos con el sondeo final. Gracias. Teníamos con el sondeo final para ver cómo nos va. A ver si mejoramos un poquito la intervención y las respuestas. Listo, sí, señor. Primera pregunta. ¿La autodefensa le permite al individuo usar la fuerza razonable en defensa de sí mismo o de otros? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, falso, 6%, B, verdadero, 94%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, la respuesta adecuada es la B y sumamos de 86 a un 94%. La legítima defensa, la autodefensa es mi defensa y la de otra persona en el marco de unos criterios. Entonces la respuesta adecuada es la B. Muy bien ahí para las personas que aceptaron. Listo, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta.
El uso de la fuerza letal se da en condiciones de necesidad extrema y como último recurso antes de A. Fracaso de los medios menores o que vayan a fracasar. B. Que medios menores no se puedan emplear razonablemente. C. Por amenaza letal inminente al ser razonable y necesario. D. Todas las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A. Fracaso de los medios menores o que vayan a fracasar 1%. B. Que medios menores no se puedan emplear razonablemente 2%. C. Por amenaza letal inminente al ser razonable y necesario 32%. D. Todas las anteriores 65%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? La respuesta adecuada es la D. Y subimos de un 48% a un 65%, porque son todas las anteriores frente al tema de la fuerza letal. ¿Ok? Dice, vamos a la tercera pregunta. Listo, sí, señor. Tercera pregunta. Los principios para el uso continuo de la fuerza son A. Legalidad, legitimidad, lógica, loable. B. Legalidad, oportunidad, necesidad, proporcionalidad. C. Legalidad, oportunidad, legitimidad y proporcionalidad. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Legalidad, legitimidad, lógica, loable 7%. B. Legalidad, oportunidad, necesidad, proporcionalidad 40%. C. Legalidad, oportunidad, legitimidad y proporcionalidad 53%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bien, tuvimos lógicamente un aumento más alto. El tema de la respuesta adecuada es legalidad, oportunidad, necesidad y proporcionalidad. La respuesta adecuada es la B. Vamos, con eso estamos terminando nuestra capacitación el día de hoy. Agradezco a todos para que nos sigan acompañando con esta comunidad del conocimiento y que realmente la idea es aprender un poquitico más sobre empresas de vigilancia de seguridad privada y sobre estos conceptos que es legítima defensa y que genera, lógicamente, mucha curiosidad en nuestra comunidad. Les agradecemos a todos por esta oportunidad y nos volvemos a ver el 30 de abril en esta comunidad. Bendición a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia, por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Recuerda que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados. Así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real.
hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad en los servicios y, por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.